Para Instituto Hipócrates es muy importante visibilizar la realidad de una enfermedad, la de la adicción, muy compleja y difícil de abordar en muchas ocasiones. Para ello, Instituto Hipócrates quiere dar voz a personas que desde distintas perspectivas pueden sumar y ayudar a aportar luz a esta problemática. En esta ocasión, Jordi Brigos, director adjunto de Instituto Hipócrates, conversa con Toni Zenet en su estudio madrileño, donde comparte con todos nosotros su experiencia con la enfermedad de la adicción. Como resultado, 3 capítulos intensos, emotivos y muy enriquecedores. Toni Zenet es un artista con mayúsculas, malagueño afincado en Madrid. Dio su gran salto como actor en 1991 cuando interpretó a Picasso en la serie de Juan Antonio Bardem, El joven Picasso. Desde entonces su trayectoria ha sido extensa, participando en películas como Morirás en Chafarinas, La ley de la frontera, Mensaca y La mula, entre otras. También ha trabajado en series televisivas como Hospital Central, El comisario, H y El Ministerio del Tiempo. A lo largo de su carrera como músico ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Sus canciones han sido utilizadas en múltiples campañas publicitarias. Su canción Soñar contigo ya suma más de 12 millones de reproducciones en Spotify. Toni lleva muchos años dedicando su vida a los escenarios, pero no todo ha sido un camino de rosas. Entiendo que tú tenías una vida completamente normal en tu trabajo, tú eres artista, te dedicabas y te dedicas al mundo de la música, al teatro, a la televisión, al cine y tenías una vida completamente normal con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tu entorno social. Y me gustaría que hablaras un poco de, en esos momentos, cuál era tu relación, ¿no?, con las sustancias, ¿no?, y qué espacio ocupaban en ese entorno, para decirlo, antes de que tú tuvieras ningún tipo de percepción de problema con ello, ¿no? Bueno, uno no se da cuenta que va estableciendo un modo de vida que está basado en apoyarte en una serie de comportamientos y una serie de sustancias. Uno no se da cuenta. Uno va construyendo su vida alrededor de esas costumbres. Y yo era la persona más feliz del mundo. Vivía en una especie de ignorancia. Hay que tener en cuenta que la vida no me iba mal. Luego, con el tiempo, he podido encontrar a personas que se han hecho la pregunta de ¿cómo es posible lo que me está pasando a mí? Porque la vida le ha ido mal. Es cierto también que en la edad en la que yo descubrí que tenía un problema, es una edad avanzada. Hay personas que lo descubren cuando tienen 20 años porque llegan a tocar fondo, y hay personas como mi caso que llegamos a tocar fondo cuando tenía 45, 46. Es un caso bastante típico, ¿no? Hay un momento determinado donde has podido más o menos llevar un equilibrio en tu vida. Y digo un equilibrio, porque está todo a punto de caerse, lo que pasa es que uno no se da cuenta, entre tu modo de vida y las sustancias, ¿no? Siempre hubo las sustancias siempre estaban ahí. Desde que tengo uso de razón siempre fui un chaval muy inquieto, muy curioso, y las sustancias siempre estaban ahí. He probado todo tipo de sustancias y siempre estaban ahí, siempre estaban alrededor mío, todo tipo de sustancias además. Yo siempre le resté importancia. Esto luego yo me he dado cuenta que es de página de libro, igual que ignorar que tienes un problema, igual que negar que tienes un problema. Así que yo pasé por todas las fases del libro. La primera es yo lo controlo. No me causa ningún problema. La segunda es imposible, no lleva razón. A cualquier persona que me dijera, oye, creo que me parece que deberías de hacértelo mirar, para nada. Y cualquier problema que yo tuviera, nunca en ningún caso tenía nada que ver con las sustancias. Por lo tanto, mi vida, antes de darme cuenta de eso, siempre estuvo
formando un equilibrio entre las sustancias y el arte dramático, las sustancias y mi familia, las sustancias y mis amigos, las sustancias y la música, las sustancias y el deporte, las sustancias y el campo. Es alucinante porque ahora lo miro con el paso del tiempo y digo, ¿cómo es posible que hayas podido llevar un equilibrio durante tanto tiempo? Hasta que evidentemente ese equilibrio se derrumba, ¿no? Ahora, a toro pasado, yo digamos que puedo deducir un montón de cosas, pero desde el punto de vista de la ignorancia, uno no ve nada. De hecho, uno se cree un montón de cosas, se cree el rey del mundo, se cree el rey del mambo. Yo no me estaba dando cuenta durante mi época de caída, por decirlo así, mi época donde todo el mundo se me desmorona alrededor, yo no me daba cuenta que el mundo se estaba desmoronando. Yo iba a una entrevista de promoción de mi trabajo, bien sea por el teatro, bien sea por la música, y no me daba cuenta que había momentos donde hacía el ridículo. Luego yo con el tiempo he descubierto que existe una personalidad adictiva, y esa personalidad adictiva se puede, si yo ahora me pongo a recordar, yo atisbo cómo era desde pequeño y cómo se podía ver esa personalidad adictiva que luego iba a despuntar en un comportamiento adictivo. Eso yo ahora, a toro pasado, soy capaz de verlo, pero yo antes no era capaz de verlo. Se supone que, en fin, se supone que puede haber razones bioquímicas, se supone que nosotros tenemos, pero hay una cosa que a mí me interesó muchísimo cuando leí sobre esto, y que lo definía el doctor Cañas como una sensación de vacío. Entonces me sentí muy identificado, porque sí que es verdad que buscando entre mis recuerdos, sí que es verdad que yo sentía una sensación de vacío desde muy jovencito. Esa sensación de vacío que no se rellenaba con nada, he llegado a la deducción después, he llegado a la conclusión después, que de alguna manera era un vacío bioquímico en mi cerebro, pero que yo sentía como a un nivel existencial, es decir, me falta algo, me tengo que componer, recomponer de alguna manera, o tengo que componer mi personalidad con algo más. Es muy curioso porque se supone que la enfermedad de la adicción, de alguna manera, es una fragmentación de tu propia personalidad, ¿no? Y entonces parece como que estás buscando algo que te falta. La cosa que tú coges que te falta, en este caso, es la sustancia, que es lo que termina de componer, porque te sientes de pronto como completo. Si no, en la sustancia es un comportamiento adictivo, cualquier hábito. Ahora estamos ya hemos descubierto que un hábito como comprar compulsivamente o como jugar en el ordenador o como jugar, por ejemplo, al bingo, está considerado también un proceso adictivo, ¿no? Pero es que todo responde al mismo sitio del cerebro y corresponde a rellenar ese vacío que yo recuerdo que tenía de pequeñito. Por lo tanto, no sé qué es antes, si el huevo o la gallina. También es cierto que hay casos que, como decimos entre nosotros, hay gente que nacemos con un plomazo ya dado, mientras que por otro lado yo creo que también el entorno es el que hace muchísimo. Se dan casos donde evidentemente hay un entorno social que parece que prácticamente te obliga. Yo de todas maneras también puedo decir que conozco a personas donde han vivido en entornos degradados absolutamente, rodeados de droga, y es impresionante cómo han salido indemnes, rodeados, y de alguna manera te das cuenta cuando un cerebro funciona bien o cuando un cerebro no funciona bien, a pesar de que te encuentres en un entorno con cariño, amor y comprensión. Está clarísimo que las razones tienen que venir de otro sitio, puesto que yo conozco personalmente a gente que ha vivido en entornos tan degradados y rodeados de droga, que son personas honradas, que se cuidan a sí mismas, que son sanas. Por lo tanto, esto indica que ese, entre comillas, ese plomazo que algunas personas tenemos de nacimiento tiene que venir de alguna parte, ¿no? Cuando yo empiezo a descubrir que el consumo es un problema para mí, no lo descubro por mí mismo. Es la gente que me rodea y que me quiere la que intenta decírmelo. Hay mensajes que son sutiles y que por supuesto yo no capto, porque son personas que no quieren
o bien que son, digamos, que tienen una cierta timidez a hacérmelo ver de una manera evidente. Tengo compañeros de trabajo que, a pesar de que yo empiezo a cometer fallos muy graves en el contexto del trabajo, es decir, yo empiezo a llegar bebido a las actuaciones que hacemos nosotros, llego al escenario en condiciones que luego dan pena verlas y recordarlas, ¿no? Pero yo no me di cuenta. Entonces, cuando en el contexto laboral mis compañeros intentan decirme algo de una manera sutil, yo no lo capto. Y es en el contexto familiar, concretamente es mi pareja, la que hay un momento determinado donde me lo dice directamente. Cuando me lo dice directamente, porque indirectamente tampoco lo capto, yo lo niego. Esto forma parte del capítulo 3 de las adicciones, es decir, lo niego como la mayor. ¿Cómo voy a tener yo un problema? Si yo vengo de un mundo donde yo he tenido, yo he pertenecido a esa generación que ha pretendido que las drogas sean un lugar de identificación en fin, yo he sido psiconauta y yo vengo de poner en un altar toda la droga como si fuera un camino hacia el conocimiento, ¿no? Es decir, la droga te abre el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, con el tiempo, como he dicho antes, he leído a mogollón de gente que, en fin, desde Miles Davis, que él mismo dijo en una entrevista que cuando mejor música estaba haciendo era cuando había conseguido dejar la sustancia, ¿no? Y la claridad con la que se ve el arte, la música en general, esa claridad cuando se ve sin sustancia es una claridad mucho mayor que cuando uno las está tomando, ¿no? Esto está clarísimo que... Pero viviendo de ese mundo, yo que había enaltecido todo el mundo de la sustancia, ni mucho menos podía creer que podía tener un problema. Es más, la negación llegaba hasta tal punto que yo llegaba a pensar que mi pareja era prácticamente como que me impedía la libertad, que me coartaba mi creatividad, la llamaba sargento, la llamaba, en fin, este tipo de cosas. Es decir, la negación llegaba hasta tal punto que si las cosas hubieran ido por otros derroteros, podía perfectamente haber dado un portazo y no haber vuelto jamás. Y estaría ahora mismo pues debajo de ese puente. Por ejemplo, lo que pasa es que las circunstancias quisieron que yo, después de pegar un portazo, mantuviera un vínculo con mi pareja. Habíamos sido padres hacía poco. Y ese vínculo, no solo ese vínculo entre nosotros, quiero decir, también la intención por parte de ella de ayudarme, es decir, o sea, no fue simplemente pega el portazo y vete, ¿no? Quiero decir con esto que si no hubiera habido esa relación que hay entre el tío que se tira al agua con el que te echa el salvavidas, si no existe esa relación, te quedas en el agua y el barco se va, que conozco casos que son así. En mi caso, mi mujer me tiró el salvavidas y dijo, primero se puso muy dura, cosa que yo creo que en los casos de negación tan graves tiene que ocurrir, es decir, o esto o esto. Es decir, o vas a tratarte este tema o tienes que dejarnos a tu hijo y a mí, ¿no? Es decir, esto que llamamos entre nosotros el amor duro, hay que hacerlo. Lo he visto en casos de hacerlo madres con hijos y lo he visto en mi caso personal, la pareja, de hacerlo. Y a partir de ahí es donde yo decido poner pie en pared. Y es muy curioso porque yo, dentro de mi ignorancia, asisto a una reunión de Alcohólicos Anónimos porque no sabía dónde ir, y allí es donde escucho lo que dicen estos compañeros, y ahí es donde me veo absolutamente identificado, y dentro de mi ignorancia, ese día salgo de la reunión y rompo a llorar y me pateo Madrid de norte a sur andando sin darme cuenta, andando y llorando porque caí en la conciencia de que tenía una enfermedad. Hay distintos perfiles. Esto es como, en fin, esto es como una pastelería.
Mi perfil, no sé exactamente por qué razón, supongo que la personalidad tiene mucho que ver, mi perfil es de politoxicómano. Antes apunté que yo probaba de todo, que me consideraba con letras grandes una especie de psiconauta y que entendía la droga como una especie de apertura mental y todo este tipo de cosas. He probado todo tipo de drogas, seguramente la droga estrella que al final me hizo llegar al tratamiento, digamos con la droga que realmente llegué a tocar fondo, aunque no me di cuenta, era con la cocaína y el alcohol. Antes habíamos hablado un poco del entorno, el entorno laboral, y también es verdad que en el mundo de la música se te pone todo muy fácil, pero también es verdad que antes yo he comentado que conozco mucha gente en el entorno de la música y que no han probado un porro en su vida, no han fumado un cigarrillo ni siquiera en su vida. Uno de ellos es una persona a la que admiro muchísimo y que es un guitarrista muy conocido que trabajaba ni más ni menos que con el camarón de la isla, el Tomatito. Tomate, como le gusta que llamen sus propios amigos, tengo el gran honor de poder conocerle personalmente y yo le he preguntado con gran curiosidad cómo es posible y dice, mira, nunca me atrajo, en toda mi vida, ni siendo de joven, nunca me atrajo, así que es una persona que no se ha fumado en su vida ni siquiera un cigarrillo. Es muy curioso, pero es que hay personas así, y estamos hablando de una persona que tocaba con Camarón de la Isla, quiero decirte que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Aquí se explica que el entorno, ni siquiera un entorno de riesgo, como un factor de riesgo, como es el entorno del mundo de la música, representa, para una persona que no tenga un problema, representa un riesgo. Tampoco, yo desde luego hubo un momento donde entendía que tanto la bebida como, es decir, vivimos en un país donde hay una cultura del alcohol que realmente no hay ningún problema. De hecho, el raro en un país como este es el que cuando va a una circunstancia entre amigos no pide una caña o no pide después de comer un chupito. Es decir, en un país como este el raro es realmente el que no toma, ¿no? O sea que en ese sentido yo no me sentía para nada una persona especialmente bebedora, cuando lo que hacía era, luego te pones a pensarlo y decías, a ver, un carajillo por la mañana, unas cañas antes de comer, vino durante la comida, un chupito después de la comida y luego por la tarde entramos en otra fase, es decir, eso es algo absolutamente normal, cuando empiezas a medir grados de alcohol y dices, eso forma parte de tu vida como una cosa normal. Si le añades que algún día de la semana vamos de fiesta, pues te puedes imaginar, ¿no? Debo confesar que ya no tiene...